mi invitada de esta noche, estoy hablando de una ex candidata al Senado por Fuerza Popular, que es a su vez representante de las artesanas ante el Consejo Distrital de Artesanía de Puno, Santuza Mamani. Yo lamento que no haya salido electa, hubiera querido que esté en el Senado, pero ella nos va a hablar de lo realmente de lo. Por eso es importante hablar con la gente que está ahí, que son los actores directos. No que a través de otros te dicen, o a través de gente profundamente ideologizada llega, ¿no? La información, o con tintes políticos, ideológicos o dogmáticos, sino a la gente, al ciudadano de a pie, en este caso de Juliaca, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se necesita verdaderamente? Y yo no estoy sugiriendo que el gobierno de Keiko Fujimori y que ella puntualmente no lo tenga claro. Yo creo que ella tiene muy claro lo que necesita la región Puno. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, a ella, para que les diga a ustedes directamente qué cosa es lo que se necesita, con nombre y apellido, para tener un diálogo efectivo y aparte para, digamos, los microempresarios, los emprendedores, los artesanos, qué es lo que requieren verdaderamente para ser parte de la economía nacional, del libre mercado y de la internacional, sin intermediarios. Porque hay todo para hacerlo, ¿ah? En este mundo interconectado en el que estamos, ya los artesanos de Puno deberían poder ser parte de la economía grande de manera directa. Aparte de ser una destacada artesana y representante de los artesanos, mi invitada de esta noche es una destacada dirigente social de organizaciones campesinas y quiero estructurar la charla de hoy de un modo constructivo, no tan político, algunas preguntas políticas le voy a hacer, ¿no? Pero enfocarme más en desarrollo constructivo, ¿no? En viabilidad técnica y economía real, basado en las realidades de la región. Escuchemos algunas de las declaraciones recientes de ella. Señora Brígida está dando un paso a que nos maltraten. Eso es lo que a mí me indigna. No se tiene que tratar así. Yo voy a Lima, viajo allí, nos quieren, nos respetan, es más, pero si como voy a comportar como alguien que no es deseable, bueno, o sea, no por culpa de la señora Brígida tenemos que ser maltratados. No nos maltratan, sino el comportamiento me refiero. Porque yo he ido a Uruguay con mi pollera, uy, qué lindo, allá la gente te quiere. Uy, ¿de dónde es? Del Perú. Y entonces le conocen al Perú por la indumentaria, por la balicha, por la que cantaban. Por ejemplo, conocen por la iconografía, por la indumentaria que lleva. Creo que en algún momento la señora Brígida no ha sabido sustentar, por ejemplo, por qué cambiar la Constitución. Es decir, llega a una candidatura, llega a una vicepresidencia como candidata sin preparación. Claro, por eso, mira, muchos años, yo tengo 20 años de dirigente. Gracias a Dios tuve la oportunidad de educarme, autoeducarme. O sea, somos autodidactas. Yo soy instructora para los hermanas artesanas, para que creen su fuente de trabajo. Nunca he enseñado a odiar. Bueno, excelente. Y con eso le quiero dar la bienvenida ahora sí a Santuza Mamani. Ya está con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por venir, hasta acá. La verdad que lo aprecio sobremanera. Lo primero que me llama la atención de esas declaraciones, si me permites comenzar por eso, es que entonces, contrario a lo que mucha gente está creyendo después de esta campaña, no todo el mundo de Juliaca o de Puno piensa como Brigitte Curo. No, por ninguna manera, claro, diversos son los idiomas en la región de Puno o también en todo el Perú. No piensan como piensa la señora Brígida de este modo. La mujer, la dama, siempre tiene un poco de repente de reserva, delicadeza y lo natural, pero ser atrevido con tanto lo que hemos escuchado un poco indígena. Por eso también yo he salido en la defensa de la indumentaria, que llevo yo sombrero, llevo una pollera, porque esa es mi raíz. Me gusta, me siento bien, uno no puede cambiar. Ahora, la ropa al ser humano no le hace. La diferencia es eso.
podemos estar con la indumentaria o con la ropa que queremos vestir y nos sentimos bien, eso es todo, ¿no? Sí. Porque Ahora, tú eres representante de los artesanos. así es, actual todavía estoy llevando el Consejo Local de Fomento Artesanal en la provincia de Puno, porque está creado por ley de los artesanos mediante del Ministerio de Turismo. Entonces estoy todavía llevando el cargo, mi compañera es Nieves Inquilla, es la titular, yo soy la accesitaria, pero nos comprendemos muy bien porque en el sector gremial nosotros nos ayudamos unos a otros para salir en una feria X, por ejemplo, cuando hace la feria la municipalidad o el ministerio, vamos por turno, nosotros no acaparamos, yo no tengo que estar en todo sitio, compartimos y nos entendemos las necesidades que tenemos y al objetivo que queremos alcanzar es que también necesita la compañera o la colega vender sus productos que había elaborado en el tiempo que tiene. Claro que no es sostenible porque también nosotros trabajamos con intermediarios. Cuando vendes al consumidor final, sí, el consumidor final compra, puede pagarte su precio que pides, te pedirá rebaja, pero la economía es al contado. En cambio, cuando vendes al consumidor intermediario, por ejemplo, puede ser una tienda, una empresa, o de repente alguien que lo va a vender, pero es muy bienvenido porque lo que queremos nosotros es trabajarlo las prendas, pero queremos efectivo. Lo que no esté guardado un mes, 2 meses, una semana, no. Ahí. Sí, así el cambio tiene que ser más constante. Claro. Ahora, cuando decimos artesanos, son de varias cosas, ¿no? O sea, sí, no es una... No, las artesanías tienen, por ejemplo, están en 4 fases, están divididas. Las artesanías étnicas, que, por ejemplo, este trabajo es étnica porque son tejidas a 4 estacas. Entonces, ahora, las étnicas son lo que tenían nuestros antepasados, tenían para vestirse y son piezas únicas. ¿Eso lo hacen ustedes? Claro. ¿Todo lo que estás usando? Así es. Quiero ver. Quiero ver acá. Mire, por ejemplo, este es tejido a 4 estacas y está empezado de acá, solamente tejerlo. Ahora, y esto es el acabado, ya tiene otros detalles que se puede aplicar, son a crochet, porque también sí se puede hacer a macramé, que son puro amarrados, en cambio es ganchillo a crochet. Entonces, es muy hermoso para vestir y lucirlo, ¿no? Y sí. ¿quién no quiere tener un chal para lucirlo en una ocasión X? Sí. Y nosotros tenemos la intención siempre de transformar la materia prima que tenemos a la mano, que es material, tenemos, por ejemplo, los camélidos, alpaca, llama, vicuña, tenemos también oveja, por ejemplo, ¿no? O sea, todo es mayormente ropa, prendas. La mayor parte es prendas de vestir, como accesorios o como puede ser prendas de vestir, más es prendas de vestir. ¿Por qué? Porque es una necesidad, son utilitarios porque para abrigarse se necesita, por ejemplo, medias, gorros, chullos, todo lo que son accesorios, y también así prendas de vestir, pueden ser mantas, capas, chompas, abrigos, pueden ser para damas, para varones, también para niños, por ejemplo, accesorios como este tiempo de frío, por ejemplo, hay zonas que hacen mucho frío, y las medias de oveja que son para bebés es acogido y da menos material, pero lo que como tiene mano de obra, entonces se agrega. Generalmente nosotros trabajamos mano de obra y material nada más, pero como no es bastante consumido en nuestro país, entonces tenemos la intención de seguir juntándonos para poder tener capacidad de producción y producir, pero el principal cuello de botella que tenemos es el mercado. Ese es. Ahí va. Y esa es mi siguiente pregunta, porque en una de las declaraciones, mientras preparaba la entrevista, he visto que efectivamente hay mucho taller del Estado, de capacitación, etcétera, sí, pero después no hay una feria o algo que conecte con un mercado. Eso es lo que está faltando, ¿no? Así es, o sea que se tiene que preparar, se tiene que capacitar, no capacitar por 5 días o por un día, que es una capacitación que a las personas mayores no abarca eso.
O sea que la capacitación tiene que ser con la guía también y el asesoramiento técnico que tiene que acompañarlo, y también el asesoramiento especializado. ¿Qué queremos del Estado? Lo que necesitamos del Estado es que esté acompañado, y para esto, ¿qué se necesita? Programa nacional. Si no tenemos un programa, siempre va a ser así paliativo, un tiempo nomás y el resto de tiempo abandonado. Capacitación existe, pero ¿dónde colocamos estas prendas que habíamos? Por ejemplo, para participar en una rueda de negocios, tiene que ser preparado con el objetivo para el rueda de negocios. ¿Y a quién lo vamos a presentar? Hay muchas falencias, mi estimado. Sí, pues, porque sin de nada te sirve que me capaciten para hacer cuando de ahí no hay a dónde ir, ¿no? A vender, ¿no? Eso es una de las cosas que va a tener que hacer. Eso tiene que hacer el actual gobernante, que, gracias a Dios, por lo menos todavía confiamos, porque esa es la tarea que debe hacer un gobernante: gobernar el bienestar de la población, el bienestar del usuario, porque ¿qué sentido tiene que todo el tiempo, nosotros ya tenemos muchos años, pero bueno, gracias a Dios en la región de Puno está organizado buena cantidad de emprendedores artesanos? ¿Por qué? Porque es a la mano, a la par hace su agricultura, y porque es una etapa, y también a la par tiene sus horarios libres y ahí hace sus manualidades, y junta, y en la semana viene algún comprador y pues puede ofertarlo y lo vende. Pero esto, ¿cuánto de utilidad tiene? ¿Cuánto de ganancia tiene? Su mano de obra y su material. No va a poder lograr seguir creciendo más, porque con poco dinerito que ha juntado, va a comprar material. Entonces el reclamo, la desesperación, de repente hasta le haremos renegar a que esto tiene que cambiar, tiene que ser evaluado y seleccionado. Es como que usted estudia, otro está en secundaria, ya conoce más la academia, el otro ya tiene universidad, pero el otro está iniciando todavía. Entonces, en años tiene preparación. Un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero civil tiene sus etapas de estudio, pero permanente. Son cuántos años de estudio tiene que tener para salir excelente. Todavía tiene que seguir maestría. Pero imagínense, un artesano, claro que tiene la habilidad, el talento, pero esto necesita, es como, porque yo soy aproximadamente de 40 años tengo ahora, dirigiendo, guiando, liderando, porque me gusta también eso. Yo lo hago por convicción, a mí nadie me paga, ni le cobro, pero sí estoy en la capacidad de hacer escuchar, porque yo también necesito. Ellos necesitan más que yo todavía, porque por lo menos he tenido la oportunidad de autoeducarme, como dice, ¿no?, en el video. En algún momento también he enseñado. Entonces yo he encontrado la necesidad del ciudadano humano. Es talentoso, sí, pero si los estás acompañando, va a caminar. Bien. Pero si le dejas, ahí queda y después sigue con... ahí hay el otro tema. Se prepara para el sector de los artesanos, de los emprendedores, pero en el momento que han dado beneficios con esto de la pandemia, el señor que hace servicio de transporte de taxi saca su registro nacional de artesanos, o en todo caso saca su RUC y plum, postula. Y después igualito es como que usted se prepare para alimentarse su almuerzo, ya está listo, servidito en la mesa, viene uno y se lo llevó, se lo comió el plato, y usted sigue teniendo la necesidad. Entonces todas estas falencias están ocurriendo durante todo este tiempo, hemos visto. O sea, falta acompañamiento del Estado, pero una de las cosas que más faltan también es generar una vitrina luego. ¿A dónde ir? ¿A dónde ir? Con lo aprendido. Exacto, y el punto de ventas, el punto de contacto, el punto de venta y la preparación y el estudio del mercado exterior o interior y el consumo nacional puede ayudar. Porque mira, en los años 80, 90, 97, le acuerdo, había una institución que se llamaba Prompex. Así es. Y este Prompex era pues una institución comisión de promoción hacia la exportación. Me recuerdo muy bien porque en el 97 ha habido esto.
Después había el PROMPYME. Y entonces ellos, la comisión de MIPES hacía promoción aquí en el Perú, y ahí exponían sus trabajos los emprendedores. Esas veces todavía estaba la organización, y tenían éxitos. Y hay ejemplos, tenemos en Puno, hay muchos empresarios, microempresarios que crecieron con esos programas. Ya, eso hay que recuperarlo. Eso es. Keiko Fujimori tiene una oportunidad. Esa me dejas pensando, porque dos cosas, ¿no? Se va a tener que buscar un canal efectivo de diálogo para que se recojan las demandas y se pueda hermanar con el sur andino. Yo creo que puede hacerlo. No sé si tú lo veas así o no. Tenemos la esperanza de ello, porque eso es la voz. Por eso los emprendedores votó. En la región de Puno ha sido muy grave la forma de cómo elegir estos últimos años. Por ejemplo, en estos 4 años, usted no puede respirar por fuerza popular. ¿Por qué? Porque es maltrato psicológico. ¿Por qué estás ayudando? ¿Qué pasa? O sea que no puedes respirar. Yo lo digo así abiertamente, porque no es justo. El ciudadano es libre de tomar decisiones de acuerdo al candidato o a la candidata que cada 5 años se elige. Pero en esta vez hemos tenido mucha limitación, y la población emprendedora, la población que trabaja con turismo, los que trabajamos de repente con otros negocios, no estamos pensando en odiar ni excluir a nadie. Más bien queremos el desarrollo económico rural, sí, también, porque en rural hay mucha más desinformación. Ese es lo que bastante ha llevado. Lo que te dicen, todavía hay honestidad, allí no mentimos. Todavía tenemos esa historia que nos dejó nuestros antepasados, de que no hay que mentir, porque tarde o temprano se va a descubrir y cómo queda la personalidad de uno. Entonces, yo siempre valoro y agradezco siempre a mi madrecita. Me dice, para eso tienes las manos y tienes que trabajar para comer. Entonces, todavía tenemos ese espíritu. Y en el sector rural porque yo estuve desde septiembre hasta febrero, acompañando con los hilados naturales y teñidos naturales de fibra de alpaca a mis compañeras, a mis colegas, para que puedan transformar su materia prima y tenga un costo un poco elevado o aumentado por su valor agregado que tiene. Porque así en brosa, color de fibra de alpaca está costando 5 soles la libra. Y ahora 2 años necesitas para que vaya a crecer 5 libras, 4 libras. ¿Y con qué te sostienes en ese tiempo? Ahora, carnecita te vendes, yo crío alpaca también. Entre Puno, ciudad, y entre mi distrito de Paratía es mi convivencia. Pero tenemos que sobrellevar. Mire, estos 5 años hemos sido drásticamente maltratados. Bueno, desde la pandemia, hasta la pandemia todavía había para dar de repente servicio de mano de obra. Algunas empresas te brindaban materia prima, entonces nosotros nos abocamos a elaborarlo en prendas. Pero en la pandemia se cerraron todas las fronteras, ya no puedes, prácticamente se perdió los clientes. Porque es el turismo, ¿no? En turismo y también las exportaciones. Porque con las exportaciones prestamos servicio de mano de obra. Por ejemplo, el empresario exportador confía en ti porque ya sabe que tu mano es calificado. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con un grupo de señoras que son mis colegas, compartimos. Digamos, uno va a tejer 10 gorritos, ya 10 gorritos, el otro 10, ya somos 10, necesitamos más, vamos juntando y nos vamos enseñando unos a otros, controlándonos para que salgan las prendas con calidad estándar, para que el señor empresario lo pueda exportar. Pero si es que no hay, ahora no hay, este año no tenemos ningún tipo de pedido. ¿Este año por qué no? Por esto de las huelgas. Ya, ok, por los conflictos que han sociales. habido. Okay. Ahora, la pandemia es el primer causante. Eso es importante lo que estás diciendo, porque da fe de que hay un sector importante de Puno que quiere trabajar y que no está de acuerdo con estas paralizaciones. No, de ninguna manera. Nos han cerrado las puertas del extranjero prácticamente. Uno, la violencia social que ha pasado yo siempre voy a decir, y voy a decírselo, no sé si es posible. Yo digo así,
el señor Peter Castell ha hecho su berrinche fallido para que la población se levante. El señor es principal causante. Tanto nos ha dañado y nos ha traído dolor, división. Eso no está bien para un gobernante, para un padre de la patria, para un representante de cualquier, así sea en una organización civil. Cuando eres representante de una organización civil, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo excluir a mis colegas. Tendrán más capital o tendrán menos capital, o de repente tienen un trabajo lento, pero hay que entenderlos. Y esa es la voz que siempre hablo yo, porque por eso también me dan el espacio de elegirme, o sea, me dan la confianza. ¿Con qué finalidad? Porque sí los puedo hacer escuchar su necesidad. No lo voy a poder solucionar, sé tejer, sé hilar, conozco la materia prima desde raíz, cómo es la fibra de alpaca, la lana de oveja, cómo se puede dar valor agregado para que pueda aumentar su costo. Según lo que tú ves en tu región, hay una realidad que es innegable, que es lo que vemos, cómo se vota, ¿no? ¿Por qué vota así? Hay ONGs que forman ciudadanos, quizás hasta se podría decir con una idea de odio, de que dice los empresarios o los que tienen plata y por eso ellos no tienen. Lo que ellos quieren es posiblemente te voy a darte, digamos, este señor está teniendo, no debe tener. Y por culpa de él nosotros no tenemos. Nadie los ataja a que puedan emprender. Por ejemplo, en el sector rural tienen sus vaquitas lecheras, pero sí, el clima sí maltrata mucho. Tienen sus vaquitas lecheras, también tienen sus carneritos, tienen sus cultivos. Por ejemplo, de cada 10 ciudadanos en Puno, no todos están en la zona alto andina. Por ejemplo, el que tiene mayor cantidad de alpacas es mínimamente 500, el que tiene más, 500 y 700. Pero eso sí es sostenible, porque la carne también puedes vender harto, también la fibra puedes vender harto, entonces netamente se aboca a eso. En la zona mediana, por ejemplo, la zona agricultura, tienen su forraje. Aquí ya es cuestión de división y la idea de cómo le pongo en contra del otro para yo salir. Eso ya es que se ha notado esta vez. O sea, generar confrontación innecesaria. Sí, porque... Okay. Sí. Para entender un poquito más o sea, tú, para cerrar lo que te había dicho anteriormente, entonces, ¿tú crees que Keiko sí puede llegar ahí y hablar, entablar un diálogo que no termine con conflictos, sino que llegue a buen puerto? Con atenderle la necesidad que tiene urgente, ahora no, yo solicitaría mediante de esta institución, que es un medio de comunicación que debe tener alcance. Lo primero, ahorita por ejemplo en la región de Puno, ¿qué se necesita? La promoción turística. Estábamos en segundo lugar, ahora ya no lo tenemos eso, tenemos una riqueza maravillosa que es el lago Titicaca, navegable más alto del mundo, tenemos islas, hay cultura viva. Por ejemplo, Candelaria es una bonanza para ofertarlo, y hay zonas arqueológicas donde de repente solo se conoce oros, pero también hay taquile, hay amantaní, hay por ejemplo en la ciudad Rosada de Lampa, yo soy de esta zona, es una riqueza cultural, ahí tiene también zonas arqueológicas donde se puede de repente hacer los turismo vivencial con todas sus culturas. Por ejemplo, tenemos otra zona que es Moyoco, que está a unos 45 minutos de Puno. Hay zonas, hay Chilliwa, hay Aguascalientes, hay una riqueza cultural y cultura viva. Tenemos cientos de danzas de cada provincia, de cada distrito. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a esta forma de confrontarnos cuando tenemos la riqueza? La pregunta, ¿qué pasa? Es que no hay atención a esta necesidad. Hay que reflotar el turismo. Porque mire, cuántos
con paisanos viven del turismo, guía de turismo, ha estudiado 5 años, de repente se especializa, han construido sus hoteles, algunos, y el guiado, los hoteles, ahorita no hay movimiento comercial, las frutas, lento, antes se compraban 1 kilo de uva, por ejemplo. Todo Ahora eso por la conflictividad. por la conflictividad es que ha bajado desde 2011, Hay temor a ir, 2011, pues. 2011 también ha habido el aymarazo Ujú. y se quemó algunas instituciones públicas y prácticamente el azote. Mm. O sea que al quien no está de acuerdo hay que sonarlo. Y eso no le parece que está mal. O sea, no estoy de acuerdo. Entonces yo no le estoy diciendo que no haga, pero la forma no es. A otros nos perjudica. Quizás para ellos conseguirán. Pero un gran sector estamos perjudicados. Los mercados no venden. Se queda el pollo en poca proporción, incluso ya no compran, entonces se disminuye la economía para todas las familias y sobre eso viene el alcoholismo, la frustración de los jóvenes, no hay plata, a veces el papá, mamá tiene que renegar, no hay, pues, cuando hay ingreso, yo pienso que no ha estado pasando esas cosas. Entonces, lo primero, el turismo. Hay que poner atención y foco en el turismo y reactivarlo y promoverlo. Exacto. ¿Cuáles son algunas de las obras de infraestructura que más se requiere en Puno? Por ejemplo, ahorita en infraestructura, las carreteras, la carretera, Sí. 1. Ahora, en la descontaminación del lago Titicaca, esta es una necesidad, pero básica, estamos clamando, sería que está entrando en las cabeceras de la región de Puno hay minas informales. Entonces por ahí por el río entra, por ejemplo mi zona es Paratía, es una zona alto andina, allí tenemos ojos de agua. Entonces a la cabecera hay mina. No estamos en contra que haya mina, pero mina responsable. ¿Cómo se beneficia a la población? Yo voy a perjudicar acá sin importar si se va a perjudicar esta población. La mortanda de alpacas, por ejemplo, el agua que no está, y eso está de tiempo, esto de la descontaminación del lago Titicaca también es un pendiente. O es bastante tiempo esperado. Y cada gobierno, la descontaminación del lago Titicaca, después los Petares, que está en el lago, en la orilla, pero todos los gobernantes prometen, pero en el rato de los hechos seguimos igual. Entonces la población no le parece, tiene razón de ponerse rebelde, claro, porque no le atiendes la necesidad que es una masiva, no es para mí, no es para Santuza. También los jóvenes, la niñez, todos los ciudadanos vivimos en este sitio de Puno y la región de Puno. Entonces, si no hay atención, lo único que las personas, bueno, hay esto que no nos atiende, cada vez uno ya reniega, pues uno por eso se pone rebelde. Yo le doy esa razón porque la desatención y el olvido está llevando a lo que estamos hablando. Entonces, turismo, descontaminación del lago Titicaca, así carretera. Las carreteras, por ejemplo, tenemos una despensa de Puno, lindo sería sandia. Por ejemplo, hablando de la fruta, una piña en sandia es una despensa. Una papa se está pudriéndose. ¿Por qué? Porque no hay cómo sacar, tienen que sacarlo al lomo o en todo caso en animales como burros, así, pero sale poca proporción. Así. Pero sí, posiblemente carretera habría, porque una sola carretera de una sola línea. Sandia es una despensa, tiene su ceja de selva. Y algo tiene, tan sencillo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué cosa sucede para no ver, a ver, cuál es la necesidad? ¿Qué está pasando acá? Posiblemente viene, ¿no? De repente las noticias de que quizás no se escuche, ¿no? Y gracias más bien aquí por darme este espacio, por lo menos me gustaría hasta hacer una conferencia de prensa para que me escuchen, por favor, ¿no? Porque ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿Para que te escuche quién?
el Estado, también la población entienda. Pero tú tienes comunicación directa me imagino con Keiko, ¿no? Si has postulado con el partido, ¿no? Directa no la tengo. Mediante la CEN nacional, no es que tienen su junta, okay, por ese medio, sí. Entonces, ¿no te han comunicado nada de que cuando vayan a Puno quisieran que los ayudes a interlocutar, a generar un diálogo? ¿Eso no sabes nada todavía? Hasta ahora todavía nada. no. Pero fuiste a la entrega de credenciales de ayer. Sí, ayer estuvimos para respaldar, porque hay la esperanza de que hemos hecho presencia, sí. También respaldamos a lo que por lo menos en esta vez una dama, una mujer, quizás lo hemos visto por los medios, tan valiente después de todas las acusaciones, hasta qué punto está llegando el no querernos unos a otros, y eso preocupa. O sea que con odio uno se resiente. Yo no me enseñaron a odiar, siempre me han enseñado a ser solidario, bondadoso, tienes que tener empatía, y no me gusta que me maltraten. Yo no tengo por qué maltratar, sí. Pero cuando ves eso, hasta aprenderás. Por eso estamos tan pendientes de lo que pasa en tu región, porque tenemos que lograr hermanarnos. Y algunos malos elementos no pueden malograr para todos la dinámica de país, ¿no? Ahora, Keiko Fujimori y toda Fuerza Popular ven este programa. O sea que si quieres hacer una invocación, tienes la cámara. Bueno, señora presidenta electa, quisiera que nos recepciones y nos des una cita para conversar de madre en madre, como mujer. Yo sé que usted tiene bondad, ha pasado por muchas dificultades, por muchos maltratos. A mí me duele mucho cuando a una madre, a una mujer dicen, hay muchas cosas, pero yo creo que tenemos que conversar, señora presidenta. Yo soy Santuza Mamani Vilca. Se lo pido de todo corazón, que me dé una cita o con alguien. Yo no me puedo ir de la capital sin encontrarme con usted así como me ve. Soy sencilla, yo sé que usted también tiene esa sensibilidad, y gracias al señor ingeniero Fujimori le conocimos aquel tiempo, luchó por los menos que pueden. Invito también a la señora Sachi. Señora Sachi, usted me conoce, por favor, necesito comunicarme. Me voy a ir a Puno y de nada servirá, porque ya he venido a Lima para poderme de repente contactarme, hablar un poco como lo que estoy contando acá. Y yo agradezco a ADEX que de alguna manera por los medios que me han escuchado, porque defiendo a la humanidad, defiendo a mis niños, al futuro, a lo que va a venir y de lo que esperamos. Entonces necesitamos reunirnos, no hay de otro. Siempre llamaremos al diálogo, y nosotros también llevaremos también esta voz. En Puno también hay medios de comunicación y están esperando. Yo sé que necesita poco más de comunicación, porque los voceros, viene una noticia, a lo mejor no es, pero ¿cuándo me va usted a encontrar? Nos encontramos o conversamos. Yo invoco a los dos, a la doctora Keiko, y si no fuera, de repente está pero 10 minutos, 20 minutos no nos va a hacer pobre. Y así podemos lograr juntar al Perú, y quedarán en las huellas de que usted sí sabe escuchar y sabe dialogar, y esto le va a alimentar bastante, porque nosotros estamos para eso, como mamás, como mujeres, y le felicito también su valentía, porque luchó a todo. Hemos hecho lo posible para que Fuerza Popular y Keiko presidenta. Así ha sido. Bueno, muchísimas gracias, estoy seguro que te van a escuchar. Y estoy seguro que nos estaremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, por compartir, y estamos en comunicación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, y saludo y bendiciones para todos. Nos queramos mucho unos a otros, sí. Nada más. Bueno, y ese es el encargo que yo le hago a usted, a toda la región de Puno, toda la gente de buena voluntad,
Le hacemos llegar nuestro cariño y nuestra esperanza de que podamos verdaderamente reconciliarnos. Así es. Muy importante. Santuza Mamani con nosotros. Muchísimas gracias a ella. Son las 8:18. En el Perú, la minería puede y debe ser una oportunidad para todos, estimados amigos. El Consejo Nacional de Minería promueve una minería con verdadera inclusión, formal y sostenible, donde todos los peruanos tengan la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo del país. ¿Quieres ser parte de este cambio? Quedas invitado a escribir a incorporaciones@conademi.pe y a compliance@conademi.pe. Conademi, construyendo juntos una minería para todos los peruanos. Seguimos. Muchísimas gracias, linda entrevista. Gracias por venir. Muchísimas gracias. Realmente. Me faltó algo. Voy a abrir mi chat, Julio. Es interesante, es un encanto, Santuza, la verdad. Y qué refrescante hablar con gente que derriba mitos, ¿no? Y que nos enseña la verdadera naturaleza detrás de una región que ha sido demonizada por mucha gente, que nos han dicho que es otro país y que no quieren ser. No, hay mucha gente en Puno que es como Santuza Mamani, que quieren salir adelante, que quieren trabajar, que quieren ser parte de la economía del libre mercado y que tienen todo el derecho a reclamar lo que están reclamando. Así que el llamado ha sido directo a la señora presidente electa de la República, Keiko Fujimori. Como sabemos que ella y todos los miembros de Fuerza Popular ven este programa, estoy seguro atenderá